Ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Hola amigos, buenas tardes. Hoy otra vez al aire libre, estamos acá en Moreno, y tratando de avanzar con algunas cuestiones que siguen siendo dudas y siguen siendo temas respecto de los alquileres. Básicamente uno de los temas que es importante tener en cuenta es el tema de cuál es el índice a aplicar. En estos momentos pareciera que el más razonable puede ser el índice de precio del consumidor, nivel general, y tenemos que tener muy en cuenta que cuando ponemos, hablamos o designamos un índice, sobre todo el índice de precio del consumidor, tenemos que establecer si es el índice de precio nacional que elabora el INDEC o el índice correspondiente a alguna de las diferentes provincias. Cada provincia tiene su índice de precios al consumidor. Entonces, este tipo de aspectos son los que debemos redactar con mucha precisión en el contrato para que quede bien claro a los momentos que haya que ajustar y de esa manera saber con precisión cuáles son las fórmulas que hay que aplicar y cuál es, de dónde sacar el índice que se debe de considerar en cada momento. Mi recomendación es que si no se usa el índice del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que tiene un problema, porque el problema es que la emisión de ese índice se hace por lo general 14, 15 o 16 de cada mes, porque obviamente el INDEC tiene que recopilar todas las informaciones que le brindan los diferentes institutos provinciales de estadística y censo, compilarlo y establecer con eso el índice nacional, pero ocurre que la mayoría de los contratos nosotros establecemos que la fecha de pago es del 1 al 10. Esto nos genera dos posibilidades: o hago el cálculo para ese ajuste, que lo debo de tener expresado puntillosamente y cuidadosamente en el contrato, utilizando los meses que conozco, los índices de los meses conocidos, donde, por ejemplo, si yo tuviese que hacer un ajuste a partir del 1 de abril, no tendría el valor de marzo, entonces tengo que contar febrero, enero, diciembre y noviembre, por ejemplo, si fuese cuatrimestral. O sea que el último mes anterior lo tengo salteado. ¿Por qué? Porque no lo voy a tener al 10, que es la fecha que voy a estar cobrando el alquiler de esa propiedad. También puedo decir que para hacer ese cálculo al día del vencimiento del alquiler, voy a repetir el mes anterior y lo ajustaré a posteriori en el mes siguiente. Hoy, con los índices que son muy bajos, digamos, muy cercanos uno de otro, no hay demasiado problema. Pero cuando pasa que hay tasas de mucha diferencia de un mes al otro, como pasó del 25 al 20, por ejemplo, en diciembre y enero del 24 y 25 pasado, esto puede significar una diferencia en pesos importante a favor de uno o de otro. Entonces, índices se puede aplicar cualquiera. Hay que definir con mucha precisión qué índice voy a aplicar.
Si es índice de precio del consumidor, tiene que ser o el INDEC nacional o el INDEC de cada provincia. Por ejemplo, el INDEC de capital, o sea, el índice de capital, sale aproximadamente los días 8 de cada mes. Pero eso es aplicable para capital porque en general lo usamos los que estamos en capital, ya que ese índice lo sufren ambas partes, tanto el locador como el locatario. Ahora, si están en Neuquén, podrían aplicar el índice de Neuquén, que calculo que también saldrá antes del día 10. Pero hay que establecer con precisión cuáles son los índices que se van a aplicar. También se pueden aplicar otros índices. El ICL, el índice que establece el Banco Central, que es la mitad por IPC y la mitad por evolución de los salarios, también es un índice que se puede aplicar. Pero ese índice, que no hay problema porque está elaborado por lo general por anticipado, tiene el problema de que por lo general está usando los valores de un par de meses hacia atrás, con lo cual la evolución de ese índice no es la misma que el índice de precio consumidor únicamente. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para poder hacerlo, y además de proyectarlo día por día, como establece el Banco Central, con valores que por lo general son el de índice de precio al consumidor de 2 meses hacia atrás y del RIPTE otro tanto. Con lo cual, ahí podemos llegar a tener problemas también de desfasaje. Por eso digo que hoy el más, pareciera, más ecuánime, más equilibrado, más sencillo es el índice de precio al consumidor del lugar donde uno está haciendo el contrato. Esto no quiere decir que se pueda realizar el ajuste por otros índices. Por ejemplo, hay gente que lo puede realizar por índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Se puede usar el del RIPTE también. Es la evolución de los salarios de los trabajadores estables, o sea, los trabajadores que están en blanco, lo elabora el Ministerio de Trabajo. O sea, hay varios índices y además de esos, hay infinidad de otros más que se podrían llegar a usar. Estos índices me refiero básicamente hablando para contratos de locación de vivienda. En el caso de los contratos de locación comerciales, los contratos de locación comerciales pueden llegar a ajustarse también de una manera mucho más equilibrada según el tipo de insumos que va a utilizar la actividad que se va a instalar en ese de alquiler se realice mediante el valor de la bolsa de 20 kilos de arena, de 4,0, de tal molino, etcétera, etcétera. Es una referencia importante porque hace a la relación de los costos de la propia actividad y por lo general está bien porque tiene una relación con lo que son los ingresos del inquilino, que es un comerciante y que trabaja ese rubro. Puede ocurrir en gastronomía, por ejemplo, que se utilice el kilo de grano de café, o sea, el valor de una gaseosa de una marca conocida, de litro, etcétera, etcétera. O puede ocurrir de una estación de servicio, el valor del litro de nafta súper de tal característica, etcétera, etcétera. O sea, depende cuál es el rubro que en general se va a usar desde lo comercial, puede ser bueno proponerle a las partes que el ajuste lo hagan en valor del producto que va a dedicarse como actividad principal la actividad que se va a desarrollar en el ámbito que se está alquilando. Por supuesto que, como en todos los casos, eso también tiene que ser con mucha precisión redactado para que quede claro que ante determinadas circunstancias, si este lugar o esta marca ya no existe, puede usar
una marca alternativa, un lugar diferente, una localidad diferente, un negocio distinto donde poder adquirir esos productos como para poder seguir la continuidad en el tiempo de la fecha del valor de los productos. Siempre tengo que establecer varios lugares y determinarlos con precisión, con domicilio, con marca, con todo lo que haya que tener, el lugar donde voy a obtener los precios como para usar de referencia para el ajuste del alquiler. Yo recomiendo que cuando hablamos de ajuste de alquiler, yo pueda poner, digamos, qué es el ajuste cuatrimestral. Yo recomiendo poner a partir de qué fecha va a regir cada uno de esos ajustes. Si el contrato es cada 2 años, y bueno, lo empecé en enero, voy a tener que poner una cláusula que la fecha de inicio de cada uno de esos ajustes será el 1 de mayo, el 1 de septiembre, el 1 de enero y así de seguido, para que quede con exactitud cuál es el momento del inicio de ese ajuste. Cuando hablamos de índices de IPC, el IPC se mide por mes completo. Así que si yo hago un contrato el 1 de enero, tengo que tener en cuenta que voy a tener que tomar el IPC de enero, de febrero, de marzo y de abril, si es cuatrimestral, para aplicar en mayo. Ahora, no tengo posibilidad de hacerlo por partes porque el índice es de un mes entero. Y lo que hay que sí tener en cuenta que si bien en las calculadoras del ICL ya viene día por día cómo se queda el ajuste, en el IPC convengamos que es la inflación. Entonces el IPC no es la suma de los 4 periodos, sino que es la multiplicación. Si yo tengo un producto que tenía un determinado precio, pongamos de 100, el 1 de enero, el 30 de enero valía 102, el ajuste del mes siguiente lo voy a aplicar sobre esos 102 y me va a dar 103,8. Y el ajuste del otro mes, suponiendo que sea el 2, me va a dar 105 y así sucesivamente. Es mes por mes cada uno ajustado sobre el valor anterior. Es acumulativo, no es la suma. No es que yo tengo los 4 índices, los sumo y lo aplico sobre el inicial, sino que es mes por mes y lo voy aplicando y ahí voy a tener el valor exacto. Existen algunas calculadoras y tengan cuidado con lo del IPC, porque, ejemplo, hay una que es bastante usada por muchos colegas, que yo no la recomiendo, se llama Arquiler, que le han puesto un formato que habla de valor aproximado. Y acá nosotros estamos tratando con cuestiones que son exactas. Está bien que uno se puede equivocar, pero el hecho, la posibilidad de equivocarse siempre existe, pero algo aproximado no me sirve a este efecto. Es preferible establecer el acuerdo de parte cuando firmo el contrato, es decir, que si a la fecha tal no lo tengo, repito el valor del índice anterior y eventualmente cuando salga para el mes siguiente lo ajuste, que usar un aproximado que no sé de dónde lo sacan ni cómo lo sacan. Entonces, recomendación, usar números exactos, los que exactamente surgen de los organismos, para no tener inconvenientes. Un tema que está siendo ahora, pero pues que vamos evolucionando, esto se va haciendo con la experiencia, ¿verdad? El tema que he notado que presenta dificultades es el tema del depósito. Los más jóvenes no deben recordar que antes de la ley 27.551, o sea, del 2 de julio del 2020, nosotros hacíamos contratos donde el depósito era un mes por cada año de contrato de alquiler.
La 27551 y su continuadora, la 27737, imponían por ley que fuera un mes de depósito y un mes de alquiler, con el hecho de que además la devolución de ese depósito tenía que ser ajustado al último valor del alquiler que el inquilino había abonado. Ese aspecto hace que, por ejemplo, hoy estamos alquilando en muchos casos con un mes de depósito y un mes de alquiler. En algún momento, digamos, al principio del funcionamiento del DNU 70/23, se estaba haciendo, por ejemplo, que el depósito fuera establecido. El tema principal, ¿cuál es la función del depósito? La función del depósito es cubrir pecuniariamente el valor de deudas, daños, roturas, deterioros que puedan quedar en la unidad a la finalización del contrato. Ahora, puede ocurrir que si nosotros, por más que tengamos una inflación baja, el valor de la reparación de lo que me queda dañado al momento de finalizar el contrato es mayor que lo que significa este depósito. Entonces, la mayor de las dificultades es el momento de, así como siempre y normalmente lo es al momento de iniciar el contrato, también lo es al finalizar el contrato. Momento en que yo recomiendo que se continúe y se profundice, por decir de alguna manera, la práctica de realizar un acta de fin de contrato, con la presencia del inquilino, del propietario, y de ser posible, si está el garante, mejor. En ese acta, la idea es volcar toda la información referida al estado de la propiedad, si es que amerita, si es que existe, no en todos los casos tiene por qué existir. También tiene que existir la información de que se le va a reintegrar en ese momento el depósito al inquilino, y a su vez, por el otro lado, que el inquilino va a descontar de ese depósito, el propietario va a descontar de ese depósito los aspectos que queden impagos, como puede las expensas o el tema de los servicios que puedan estar pendientes, que tendremos que tomar los valores de medidor o cobrarlos dentro de la deducción del valor del depósito a valor del mes anterior, que esto es una práctica medianamente normal, porque la idea es, y esa parte de la ley de alquileres no fue derogada, se pueda reintegrar el depósito a la finalización del contrato, y esa finalización del contrato quede reflejada en el acta y se cierre toda la instancia ahí con la devolución de la llave, etc. Yo recomiendo que previamente a la finalización de un contrato, quien administre el alquiler o el propietario hagan una visita más o menos 30 días antes de la fecha de fin de contrato para poder ver la propiedad, revisar los pagos, ver qué cosas hay pendientes, cómo está toda la situación con relación a la propiedad, de forma tal de que al momento de la firma del acta, el acta ya está de alguna forma consensuada y no haya ninguna situación conflictiva. Así que el tema del depósito, yo hoy, por ejemplo, y me dirán que soy malo, que esto, que el otro, yo diría que habría que estar pensando, sobre todo, el otro día me llama alguien por un alquiler y me dice, tengo mascotas. Bueno, pero en el caso de que tenga mascotas, va a tener que dejar el doble de depósito. Y si las mascotas son dos pequineses así, que no van a hacer ningún daño, bárbaro.
Ahora, si es un gran danés que me va a romper a pedazos medio edificio, no está mal tomar el recaudo de tener un depósito por mayor valor, dado que la presencia de ese animal me puede traer un daño a la propiedad, por ejemplo. Entonces, hay que pensar si no deberíamos volver a la práctica anterior de estipular como depósito para los alquileres un mes de depósito por cada año de alquiler. Son temas que están siempre en las conversaciones, en las dudas, en los comentarios. Ayer, por ejemplo, en el café con Capi, estuvimos charlando con algunos colegas sobre ese tema. Entonces, es bueno pensarlo y es bueno pensarlo a priori, porque estas condiciones nosotros debemos de volcarlas, reflejarlas, dejarlas estipuladas en la redacción de la publicación de los avisos de las propiedades en los portales, por ejemplo, para que eso no signifique publicidad engañosa de que no dijimos que la condición era tal o cual. Otro tema que me interesaría que lo tuviéramos también en claro, porque surgen también de diferentes formas consultas al respecto, es el tema de las garantías. La garantía, o sea, puede ser una persona física con un patrimonio que está representado por la titularidad de un bien inmueble, que de todas maneras en la redacción de los contratos, entiendo que todos lo hacemos más o menos parecido, establecemos que ese garante se transforma en un aval solidario con todo su patrimonio respecto de la persona a la que está afianzando. ¿Por qué? Y porque cuando yo alquilo, por ejemplo, trato de que el inquilino cuente con ingresos demostrables y el garante, al margen de la propiedad que disponga, también cuente con ingresos demostrables. Preferiblemente no tomo cuando son jubilados, porque lamentablemente los jubilados no pueden ser embargados sus sueldos, y cualquier reclamo cuando se inicia directamente o básicamente sobre los ingresos de la persona. Son muy pocos los casos que se llega al embargo de una propiedad por el cobro de un alquiler atrasado o impago. Entonces, por lo general, incluso la justicia que es tan lenta en nuestro país y todo lo demás, lo que hace es recurrir a situaciones específicas como puede ser la relación de dependencia del garante, al margen de la situación del inquilino también, que puede tener un recibo de sueldo que también puede ser embargado como parte del reclamo por los alquileres impagos. Entonces, el primer punto, eso sería el caso de un aval persona física con un inmueble que sea en una provincia donde no haya una ley de inembargabilidad de las viviendas únicas. Este tipo de ley existe en la provincia de Buenos Aires, existe en la provincia de Río Negro, creo que en Chaco y en alguna otra. Esto quiere decir que si quien está saliendo de garante de una determinada propiedad está siendo su única propiedad y es la propiedad donde vive el garante, yo no recomiendo que se acepte. ¿Por qué? Porque esa ley que tiene la condición de inembargabilidad, que establece esa condición de inembargabilidad, primer punto es de orden público. Segundo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, es una ley que se ha reglamentado deficientemente y la jurisprudencia que presenta no es muy homogénea ni en un sentido ni en otro. Por lo tanto, por ejemplo, si es un garante de una propiedad de provincia de Buenos Aires,
yo tengo que pensar que esa propiedad no tiene que ser la vivienda donde habita, pero sí puede ser una segunda vivienda, puede ser una segunda propiedad. Si tiene un galpón industrial que lo explota él, listo. Si tiene un departamento en la costa, perfecto. Eso puede ser el aval suficiente respecto del alquiler que estoy contratando. Pero la propiedad donde habita, por lo general, es dificultoso hacerle ningún tipo de ejecución. A pesar de que algunos colegas, parte de la legislación dice, de la legislación no, parte de la biblioteca de los abogados dice que si yo pongo una cláusula en el contrato de alquiler donde el garante renuncia a la aplicación de esa ley, está correcto. Pero como ustedes saben, cualquier ley de orden público que es imperativa y dice debe o no puede, esa ley no puede ser modificada por un acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque la ley está por sobre los acuerdos de partes entre particulares. Con lo cual, al momento de que yo tenga que ejecutar algo de eso, lamentablemente va a ser muy complejo. Está bien, tiene su grado de injusticia, yo lo entiendo, pero esto lo votaron los legisladores de cada provincia donde se aplican este tipo de leyes. No es responsabilidad de uno. Yo entiendo que un señor que tiene una propiedad que vale $500,000 en Adrogué, hermosa, a una cuadra de la estación, preciosa propiedad, con esa propiedad no puede salir de garantía para alquilar un ambiente en Capital porque necesita el hijo venir a estudiar a la Facultad de Derecho, por ejemplo. Lamentablemente no, porque esta ley altera esa posibilidad. Entonces, yo como locador, digamos, o como inmobiliario que estoy alquilando ese departamento de un ambiente que le puede servir al hijo de este señor, yo no se lo voy a alquilar porque la garantía que me ofrece es inembargable. Entonces, bueno, tendrá que recurrir a un amigo que tenga una propiedad en Capital Federal o recurrir a un seguro de caución o a un aval de una financiera. Así que este tipo de matices son para tener en cuenta al momento de pedir las garantías. Ya que hablamos del tema de seguros de caución o fianzas de compañías financieras. Los seguros de caución son instrumentos por los cuales la compañía financiera realiza la cobertura de las faltas de pago o de los incumplimientos económicos por parte del inquilino. No cubre los daños. Los avales de compañías financieras tampoco. Estos instrumentos financieros solamente cubren la parte económica, llámese alquiler, expensas, servicios, impuestos inclusive. Hay que ver cómo es la modalidad de cada uno, ya sea en la caución que entregan solamente y únicamente las compañías de seguro o en las avales o fianzas que entregan las compañías financieras. Los seguros de caución únicamente pueden ser otorgados por compañías de seguros. Estas compañías de seguros, ¿cómo las diferenciamos? Porque se va a llamar compañía tal, sociedad anónima de seguros, o cooperativa de seguros, o mutual de seguros, pero siempre tiene que tener nombre, su razón social, que es de seguros. Y tiene que estar supervisada y controlada, tiene un número de registro en la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el ente que regula a las compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen todo un régimen que similar de alguna forma a lo que es el Banco Central con los bancos, que las somete a controles, que tienen que presentar balances en forma permanente y que tienen que sus fondos tienen que estar, invertidos en bienes que permitan el recupero, si se da una siniestralidad,
que la empresa cuente con los fondos como para poder afrontar los siniestros que pueda tener. Si mañana, por X causa, el 80% de los seguros que tiene una compañía se dejan de pagar por H razones, y entonces, bueno, la compañía de seguro va a tener que responder. Para eso tiene inversiones en la bolsa, inversiones en títulos públicos, inversiones en fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, inmuebles. Si uno recorre el centro de la capital federal, va a ver edificio perteneciente a la Compañía Comercial del Norte de Seguros Sociedad Anónima, porque es una forma de que las compañías de seguros respalden su patrimonio para preservarlos, que a futuro dispongan de los fondos como para poder hacer frente a las circunstancias que les toca responder. En el caso de las fianzas y avales es otro instrumento, porque son compañías que son sociedades anónimas y solamente le rinden cuenta a la Inspección General de Justicia. Eso es otro mecanismo, pero instrumentalmente la parte que cubren respecto de los alquileres es exactamente lo mismo. Entonces, si bien existen seguros para los daños, son muy pocas las compañías que lo toman, son muy caros, porque es muy difícil la constatación de cuál fue el estado original en que se entregó y el estado en que queda la propiedad después de 2 años de alquiler. Entonces, las compañías de seguro esa parte no la cubren. Son muy rápidas en cuanto a la parte de la respuesta de la cuestión económica, porque si uno tiene contratado como seguro un seguro de caución para la cobertura del incumplimiento de un alquiler, supongamos que la fecha de tope de pago era el día 10, bueno, si al día 20 el locatario no abona, el propietario o el administrador del alquiler tiene que denunciar a la compañía de seguro. La compañía de seguro hace un contrato de subrogación de derechos de lo que es el contrato de alquiler respecto de la compañía de seguros, de forma tal que los abogados de la compañía de seguros sean quien le vayan a hacer el reclamo al inquilino. Entonces, por lo general, es bastante rápida la resolución, y desde el punto de vista económico, si al 30 del mes no pudieron los abogados lograr que ese inquilino se pusiera al día, el día 10 del mes siguiente empiezan a pagarle al propietario lo que quedó impago por parte del inquilino. Con lo cual, esto permite que, por supuesto con un mes de diferencia, porque no hay una inmediatez obviamente, el propietario empiece a cobrar sus alquileres en forma regular y de esa manera no se vea perjudicado. Por supuesto que después habrá que hacer todo el proceso de cobro, de recobro al inquilino, etcétera, etcétera, que es otra cuestión que va a llevar su tiempo, pero que las compañías ya tienen una mecánica para poder llevarlo a cabo y lo resuelven fácilmente, o resuelven la desocupación de la propiedad y reintegro al propietario. Con lo cual, este tipo de situaciones lo resuelven bastante bien y eficientemente, y eso evita muchos conflictos, porque además ya no está por medio el propietario, sino que son abogados, en fin, simplifica toda la problemática sobreviniente de la falta de pago. Esto no quita que queda pendiente todo lo que sean daños, que en todo caso sí va a tener que ser mediante un juicio común al inquilino por incumplimiento de contrato, a partir de los daños que habrá que, una vez que se desalojó, en todo caso habrá que ir con un escribano, certificar y hacer el reclamo judicial pertinente. No hay otra manera. No obstante, algunos de estos eventuales tenemos que tener en cuenta en protección de la cosa del propietario, que
es conveniente hacerle contratar por parte del inquilino, mientras dure su periodo de alquiler, un seguro de incendio y responsabilidad civil linderos, así como también responsabilidad civil comprensiva. ¿Por qué? En una propiedad dijimos que el alquiler es la entrega a una persona de una propiedad con el objeto de cederle el uso y el goce, pero cuando yo cedo la propiedad, dentro de la propiedad quedan bienes que son del propietario. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta los muebles de cocina, el calefón, el artefacto de cocina, el artefacto lavavajilla, las estufas, los muebles de baño, los artefactos de baño, las puertas de los placares, los interiores de los placares, espejos, en fin, una serie de cosas que quedan dentro de la propiedad por la cual estoy cediendo el uso y el goce, pero que siguen siendo del propietario. Es más, las paredes son del propietario, los cables que van por dentro de las paredes, probablemente aire acondicionado, las instalaciones eléctricas y todo lo demás, que si se produjese un incendio van a quedar dañadas. Entonces, ¿cuál es la intención? Proteger al propietario de que ese bien, si llega a suceder algún siniestro estando alquilado y está mediante un periodo de alquiler, queden protegidas esas partes internas para que si se dañan por cuestiones atinentes o relacionadas con la locación, pueda recuperarlos. Un seguro que es un seguro a reposición, no es un seguro caro, es un seguro bastante económico y que depende básicamente de la cantidad de metros cuadrados cubiertos. Porque acá no importa si la propiedad que estoy alquilando es en Barracas o en Recoleta o en Quemú. Importa que si la pared que se quemó, que se dañó, tiene tantos metros cuadrados, yo repongo esa pared, compañía de seguro, la compañía repone esa pared con el cableado y la pintura normal a reposición. No es en función del valor del metro cuadrado de esa propiedad en ese momento. No es un coche que tiene destrucción total. O sea, acá va a ser reponer el daño. Se quemó el calefón, tendrá que reponer el calefón. Se quemó un mueble de cocina, bueno, se repondrá el mueble de cocina. No importa dónde esté ubicado. Entonces, lo recomendable es contratar un seguro de incendio, que en realidad el seguro de incendio comprende 3 aspectos: tornado, vendaval, inundación. Después, la responsabilidad civil para con los terceros, porque por ejemplo, si se incendia, puede dañar la pared medianera con la propiedad lindera y producirle daños a los terceros de al lado, a los de arriba, a los de abajo. Si vienen los bomberos y echan agua, ¿a dónde va a ir a parar el agua? El agua va a ir a parar a dañar el departamento de abajo. Así que esos daños también se cubren. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si, por alguna circunstancia X se cae una maceta por un balcón y daña a alguien en la calle. Eso es un daño a un tercero que circunstancialmente está pasando y que tiene un perjuicio como consecuencia de ese hecho, que además va a ser reclamado al propietario, no al inquilino, porque lo que sabemos que está ahí en ese lugar, el que reclame va a reclamar al propietario del cuarto H, no va a reclamar al inquilino, va a reclamar al propietario. Entonces, bueno, el propietario queda cubierto de esas contingencias mediante estos seguros de incendio. Yo recomiendo que en el momento que se hacen las publicaciones de los avisos de alquileres en los portales, por ejemplo, poner un párrafo donde diga que al momento de la contratación del alquiler deberá el locatario contar con un seguro de incendio, responsabilidad civil lindero,
que cubra los 24 meses del contrato de locación. Valor aproximado, y lo pregunto primero, pesos tanto, cosa que no me puedan decir que yo no advertí que eso era parte de lo que tenía que tener. Algunos colegas, por una cuestión de copy-pega de contratos anteriores, le ponen: durante los primeros 30 días de contrato el inquilino tendrá la obligación de contratar un seguro. Y si la eventualidad le ocurre al cuarto día sin tener el contrato, ¿qué pasa? Sin tener el contratado, la póliza de seguro, ¿qué pasa? Estoy dentro del periodo de los 30 días que me daba de gracia para contratarlo. Que Dios te lo pague, porque realmente no hay. Entonces, evidentemente, hay que ser preciso, vuelvo, siempre hay que ser preciso en los contratos de alquiler. Yo tengo que tener estos seguros desde el día que recibe la llave el inquilino y toma la propiedad. Y tienen que estar cubiertos de ahí hasta el día que se va. Otro de los detalles que también debemos tener en cuenta, en el caso de, sobre todo, propiedades que se encuentran en edificios, consorcios, incluso barrios privados que funcionan bajo el mecanismo de consorcio, es que también ahí están los seguros que corresponden a las partes comunes, que es, por ejemplo, los pasillos, la cara exterior de la puerta de ingreso, las escaleras, los ascensores, los sótanos, las terrazas. Y ese seguro funciona simultáneamente con el de la unidad particular. En algunos casos, incluso algunos edificios, y eso también hay que preguntarlo cuando vamos a contratar una propiedad, que nos entregan para hacer un alquiler, si el seguro de consorcio ya incluye o no las partes privadas. Hay edificios que por razones X, decisión de sus propietarios, cuando hacen el seguro obligatorio de consorcio por todo el edificio, también incluyen las partes privadas, con lo cual el otro seguro de incendio tiene una doble función. Cubre al propietario en caso de una eventualidad casual sobre su unidad, pero igual también está cubierto por el del edificio en su conjunto. Así que todos esos aspectos son para considerar y para tener en cuenta al momento del contrato. Ahora, más allá del contrato, alguna otra cosa. Cuando pedimos un garante propietario, nos traen una escritura, nos traen los documentos de los garantes. Lo habitual es que pidamos el dominio, la inhibición de las personas que son los propietarios y la información que corresponde a la reiteración de pedidos. Todo eso yo acostumbro, y es mi recomendación, hacerlo con el gestor de uno. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que no se le puede cobrar la gestión al inquilino, digo bien, yo esa gestión se la cobro al propietario. Pero el valor del informe lo paga el inquilino porque es el que me está trayendo la garantía. Hay algunos, y ojo con esto, porque ya pasaron, y el Colegio de Escribanos, quien administra el registro de la propiedad inmueble Capital Federal, ya sacó un comunicado donde están apareciendo informes de dominio, inhibiciones y reiteraciones de pedidos que son adulterados. Entonces, lo más confiable es que cuando hagamos un pedido de esa información, la hagamos nosotros a través de nuestro gestor de confianza. Después, si me dicen, no, pues yo lo tengo, estuve para alquilar en otra propiedad y yo ya lo saqué y se lo traigo, no, porque puede ser adulterado y no lo puedo saber. Yo tengo que sacarlo yo para estar tranquilo de que esa documentación es la original, la auténtica y es la que tiene valor. Entonces, eso es, por un lado, conveniente. Otro aspecto que siempre hay que tener en cuenta es que
la certificación de firma del contrato de alquiler por parte de escribanía es conveniente porque puede ocurrir, en muchos casos pasa, que si hay un conflicto entre locador y locatario, el abogado del inquilino lo primero que dice, esa firma no es de mi inquilino, de la persona a la que yo estoy defendiendo, del inquilino. Y entonces necesitamos perder meses hasta que se designa un perito calígrafo, esa persona hace el trabajo, etcétera, etcétera, y son meses que se pierden en la recuperación de la propiedad. Por eso, la certificación de firma en escribanía nos permite determinar la fecha en que fue hecho la firma, además de la certeza de que quien firma es la persona que dice ser y está certificada. Así que bueno, como acá están por cortar el pasto los muchachos y veo que lamentablemente se va a hacer muy difícil seguir con la charla, vamos a continuar otros jueves ya desde otro lugar donde no estén cortando el pasto. Y bueno, llegamos al final de otro jueves de intercambio inmobiliario federal. Chao. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512-194754. Búscanos en redes como CAPI Argentina. MQR, más que una radio. Vení a Multicarnes al